Acabas de entrar en el vídeo adecuado porque quieres ganar dinero con las criptomonedas. Obviamente, no queremos perder. Pues quédate en este vídeo que te voy a contar información muy interesante. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre las criptomonedas. Han dado mucho que hablar estos últimos días, semanas, meses, depende de cuándo estés viendo este vídeo, pero igualmente este vídeo va a perdurar en el tiempo porque es un concepto que tenemos que entender todos, que es la diversificación. Es decir, cómo vamos a repartir nuestro portfolio con las criptomonedas. Es decir, si tenemos 100 euros, ¿cómo vamos a repartir ese dinero? Pues en este caso vamos a ir al grano. Ya os digo yo por adelantado que no tengo ningún problema en compartirlo. De hecho, os dejo una captura por aquí donde estáis viendo pues mi diversificación en criptomonedas. Casi todo está en el Bitcoin. Recientemente tenía bastante en Ripple, tenía bastante en Link, tenía bastante también en Chiliz, pero al final lo que he hecho es venderlas todas y quedarme con el Bitcoin. Más que nada porque lo que quiero hacer es centrar todo mi esfuerzo en investigar, porque el mundo de las criptomonedas tienes que investigar mucho porque nadie lo va a hacer por ti. Entonces, como más estés familiarizado con una moneda, más vas a entender el movimiento que hace, porque al final es el reflejo de lo que más o menos la gente especula. Entonces, si te haces muy bueno analizando el mercado del Bitcoin, sabrás en qué momentos tienes oportunidades de compra o de venta. Yo en este caso lo que estoy haciendo es holding desde finales de, podríamos decir, incluso desde agosto, septiembre, que empecé a comprar Bitcoins. Entonces aún el precio estaba bastante bien, al final ha hecho el pepinazo, es por eso que ahora mismo pues me he implicado más. Pero la cuestión y lo que quiero deciros en este vídeo es que la diversificación tiene que estar sí o sí dividida en un 90% Bitcoin, que sería la main coin, la moneda principal, la que impulsa el mercado de las criptomonedas, el market cap, y luego ese 10% podríamos invertirlo en altcoins, que son las monedas alternativas, que puede ser Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, cualquier criptomoneda que no sea un Bitcoin, la tendríamos puesta en esta lista. Entonces, tenemos que entender dos conceptos. A la hora de meter dinero, de depositar dinero en las criptomonedas, hay dos palabras. Una es invertir y la otra es especular. Cuando tú inviertes a largo plazo en un valor, entre comillas, seguro, te va a dar una rentabilidad mínimamente segura, y en este caso sería el Bitcoin. Y luego tendríamos la especulación, que en este caso es meter dinero en monedas donde tú confías ciegamente que esa moneda lo que va a hacer es disparar su precio, pero son momentos de impulsos que normalmente son más volátiles, y luego pues el proyecto a lo mejor de una criptomoneda puede ser muy estable durante unos meses, años, pero finalmente la moneda que manda es el Bitcoin. Entonces yo siempre os digo que si tenéis por ejemplo 1000 euros, pues siempre os voy a decir que 900 euros los podréis tener en el Bitcoin a largo plazo, y luego pues los 100 restantes los podríais repartir en 25 y 25 en 4 altcoins, y luego pues ir viendo un poco pues dónde podéis comprar, dónde podéis vender, en qué zonas hay soportes, resistencias, medias móviles, etcétera, etcétera, y a partir de aquí pues ir ganando dinero. Pero lo que tenéis que tener claro es que no os vais a hacer ricos de la noche a la mañana. Entonces tendréis que tener paciencia y sobre todo acumular. Con acumular me refiero a que siempre lo que tenéis que ir haciendo es, si queréis meter 1000 euros en Bitcoin, lo que os voy a recomendar, a no ser que estéis en una zona bastante interesante como podría ser un pullback, un retroceso muy agresivo, de que bajara un 20% el Bitcoin, que es lo que pasó recientemente, lo que os voy a recomendar es que siempre vayáis metiendo pues 100 euros a la semana o 200 euros a la semana, pero siempre repartiendo. No pongáis todo el dinero de golpe, porque si no vais a perder oportunidades de compra más atractivas. En este caso, esto es lo que me pasó a mí al principio, y por eso gracias a ahora he aprendido y estoy consiguiendo mejores resultados, porque antes era meter todo el dinero y así no funciona tan bien. Entonces al final es un poco aprender a equivocarse. Yo lo que estoy diciendo ahora mismo es mi experiencia propia con las criptomonedas, y la voy a seguir compartiendo porque me interesa muchísimo y creo que es algo que dará mucho que hablar en el futuro. Así que bueno, más o menos hemos hablado de cómo invertir en criptomonedas. Realmente yo creo que al final lo que tienes que hacer es investigación personal, investigar. Uno de los consejos que os puedo dar es que vayáis a Binance Academy, que es básicamente pues la plataforma de Binance,
ha sacado como una academia, que son básicamente conceptos que puedes ir aprendiendo totalmente gratis. Yo ahí me he formado mucho y también os recomiendo que sigáis mucho a gente en Twitter, pero gente con criterio, es decir, no sigáis a cualquiera porque si no os va a decir que metáis dinero aquí y luego nada. Yo lo que hago es seguir a personas que analizan mucho las noticias, porque haciendo análisis fundamental aprendes muchísimo. ¿Y queréis saber qué es análisis fundamental? Pues básicamente es analizar un poco lo que engloba el mundo a nivel de noticias. Por ejemplo, me lo invento que de golpe con el confinamiento, que es lo que ha pasado, ¿no? Con el COVID, en este caso, que no puede salir la gente a la calle, pues Netflix ha subido. Pues básicamente con este dato lo que he hecho es un poco el análisis global, ¿no? De la economía. He visto que la gente no sale, pues más tiempo en casa, entonces tú intuyes que el precio pues va a subir por eso, pues porque la gente va a dedicar más tiempo al estar en casa y no salir a la calle y hacer vida social. Entonces al final estudiar un poco lo que sería la historia de las criptomonedas, entender el concepto, entender un poco el funcionamiento del blockchain y todo esto al final te va a permitir que a largo plazo vayas a ir ganando dinero y no perdiendo, porque entenderás de qué va el juego y no meterás dinero por meter, porque si no eso es ganar por suerte, no ganar con cabeza y conocimiento. Y el conocimiento y la cabeza al final es lo que te va a hacer ganar mucho más, que ahí es donde se marca la diferencia. Así que bueno, familia, dejaremos el vídeo por aquí, poco más a añadir, creo que más o menos hemos hablado de lo más importante en este vídeo. Si queréis más vídeos de criptomonedas, ponérmelo en los comentarios, cualquier duda que tengáis que os parezca mínimamente interesante me lo ponéis y seguramente os lo vaya a leer. Así que bueno, esto es todo, yo me despido, un saludito y hasta luego, chao chao.